Un saludo para todos. Como vimos en el primer video acerca del atentado de septiembre 11, después de la muerte de Hafizullah Amin en Afganistán, las tropas soviéticas tomaron el Palacio Takbek el 27 de diciembre de 1979 y lo reemplazaron con Brak Karmal como el nuevo líder afgano. Marcó el comienzo de la guerra soviético-afgana de una década de duración. Así fue como la inteligencia norteamericana comenzaría a financiar abiertamente a los clérigos musulmanes, incitándolos a crear una guerrilla, y un año más tarde, con la presidencia de Ronald Reagan y junto al apoyo de senadores demócratas como Joe Biden, el movimiento de resistencia yihadista se convertiría en una prioridad pública y oficial del gobierno de los Estados Unidos. Bienvenidos a Historia Enigmática Revelada. No se olviden de suscribirse a los que aún no lo hayan hecho. Este relato basado en las investigaciones de Nicolás Moras del canal Los Liberales. Continuemos. Esto, lejos de ser una teoría conspirativa, es un hecho histórico indiscutible. Estados Unidos creó a los talibanes. Es indiscutible que existen dos famosas películas hollywoodenses que admiten y retratan fielmente que esto era así. La primera es Rambo 3, que de hecho fue filmada en esa época, donde Sylvester Stallone viaja en una misión oficial del ejército norteamericano para entregar armas y misiles a los talibanes en Afganistán, y la otra es la de Charlie Wilson, War, en la que Tom Hanks personifica a uno de los diputados estadounidenses que lucharon y obtuvieron millonarios financiamiento para los islamistas radicales, lo que incluyó la intermediación de los traficantes de armas. Estas películas ofrecen evidencias rigurosas. No es necesario todos los archivos de la financiación de ambas cámaras del Congreso y Senado a los talibanes son públicas y figuran en las respectivas bibliotecas de la cámaras republicanos y demócratas, que votaron casi con unanimidad dotar de una suma sideral de 400 millones de dólares de la época a las organizaciones musulmanas que se trabaron en lucha contra la invasión soviética y el gobierno títere. Los comandantes de las guerrillas islámicas no eran otros que los mismos clérigos que Estados Unidos ya habían apoyado en el conflicto interno de 1970 y en su breve alianza con el gobierno del espía de la CIA, Amin. Aquí pueden ver de hecho a todos los líderes talibanes sentados en el Salón Oval con Ronald Reagan. Tres de ellos luego serían considerados enemigos públicos de Estados Unidos con pedido de captura internacional. De estas milicias surgieron los principales opositores al gobierno soviético. Estos rebeldes islamistas comenzaron a ser conocidos como los mujahidines, los que hacen la yihad, es decir, los que hacen la guerra santa. Enseguida Estados Unidos vio la oportunidad en estos rebeldes de hacer caer al reciente gobierno prosoviético, al mismo tiempo que establecía una amenaza político-militar en la frontera sur de la URSS, limítrofe con Afganistán. La CIA comenzó a ayudar a los insurgentes a mediados de 1978. El objetivo era convertir estas milicias islamistas al mismo tiempo en un movimiento anticomunista. Bajo la presidencia de Jimmy Carter primero y de Ronald Reagan después, la CIA llevó adelante la Operación Ciclón, el financiamiento, entrenamiento y armamento de los mujahidines afganos para derrocar al gobierno prosoviético. Con apoyo de la inteligencia pakistaní, británica, israelí y china, en ese momento enfrentada a la URSS, la ayuda de la CIA a mujahidines se hizo oficial en julio de 1978 e incluía tanto la provisión de armas y armamentos como el entrenamiento militar. Además, desde Pakistán desplegaron un sistema de propaganda vía radio y papel con el contenido anticomunista e islamista hacia Afganistán.
Ironías de la vida, pero a ver, seamos claros, la estrategia de aliarse con extremistas religiosos contra un gobierno laico no es un invento de Estados Unidos. De hecho, lo imitaron del M-16, la inteligencia de Gran Bretaña, que durante el conflicto contra Egipto, por el canal de Suez fabricaron desde cero la primera yihad moderna, los hermanos musulmanes. Muy astutos, los espías británicos entendieron que la única forma de que un pueblo, el que previamente había saqueado y colonizado, los egipcios, se subleven contra su gobierno y a favor de los intereses británicos, era apelando a la religión. Y así fue como crearon esta organización para estabilizar al gobierno del partido Baas, su enemigo Gabal Abdel Nasser. En otras palabras, los grandes imperios occidentales crearon desde cero las organizaciones musulmanas del siglo XX. ¿Y hasta qué punto la élite se involucrará en este sentido? Tengan en cuenta que no solo entrenaron y equiparon a los mujahidines, sino que eligieron para ellos a un comandante extranjero, y me refiero a un saudita nacido en Arabia, a 2.700 kilómetros de Afganistán. Dos realidades distintas, incluso dos enfoques religiosos distintos. Dentro del Islam, los norteamericanos seleccionaron cuidadosamente a un aristócrata cercano a la familia real saudita. Sus socios históricos, y retengan este dato, no solo sociopolítico, social, empresarial, del clan Bush, cuando George Bush padre había ejercido la dirección de la CIA y ya era el vicepresidente y sucesor natural de Ronald Reagan, me refiero a él mismo. Osama Bin Laden, la familia Bush, dinastías republicana de Texas, y la familia Bin Laden, los nobles sauditas, se conocieron y se hermanaron por su participación en Carlyle Group, un holding petrolero poderosísimo, donde ambos clanes fueron accionistas y ejecutivos y compartieron negocios y directorios junto a George Soros y al ex primer ministro británico John Major. El 24 de septiembre del año 2001, el presidente George Bush anunció severas acciones internacionales contra la red financiera al servicio del terror, ya saben ustedes, a gran escala. Los bancos estadounidenses que tengan activos del grupo o individuos relacionados con la violencia y quienes los apoyan deben congelar todas las cuentas y romper tratos con ellos, sostuvo. No obstante, el exgobernador de Texas no siempre ha practicado lo que predica. Él y su familia forjaron solos vínculos con financistas de Saudi Arabia que aún sostienen a Bin Laden. Por ejemplo, en 1979, Arbusto Energy, el primer negocio donde participaba G.W. Bush, obtuvo fondos de James Batt, un amigo de Houston que había comprado 5% de esa empresa. Por entonces, Batt era representante único de Salem Bin Laden, jefe del clan y hermano de Osama. Al trascender estos detalles tras el ataque de las Torres Gemelas, Bush empezó negando siquiera conocer a Batt, pero luego admitió su contribución a Arbusto, firma que según algunos analistas estaba en realidad controlada por Bin Laden. También sabía de los vínculos entre Batt y la familia saudí. De hecho, Batt también estuvo relacionado con el Banco de Comercio y Crédito Internacional, BCCI, ligado a tráfico de armas y otros negocios, centro de un sonado escándalo en los años 80. La popular revista The Nation cifra los vínculos económicos directos de los Bush y los Bin Laden en la suma de 11.000 millones de dólares. Bueno, vamos entendiendo de qué se trata todo esto. La guerra afgano-soviética se extendió durante 7 años. Para 1986, los mujahideen vencieron a la Unión Soviética y al mismo tiempo firmaron su acta de defunción.
Para 1989 ya no quedaban soldados soviéticos en Afganistán y una nación devastada, reducida a cenizas, convertida en uno de los 10 países más pobres del mundo, quedó a merced de los extremistas islámicos que, al igual que Fidel Castro y el Che Guevara, en su día no solo fueron apoyados por Washington, sino que la prensa norteamericana los vendía como héroes de la libertad, sí, a los mismos que lapidan mujeres y homosexuales. Los únicos opositores a la derecha religiosa eran los antiguos partidarios del rey modernista Zahir, ya y un puñado de liberales laicos que, como todos los liberales que se precian de serlo, advirtieron al pueblo afgano que estaban a punto de reemplazar a la tiranía soviética por la tiranía teocrática de la Sharia. Uno a uno fueron colgados o sufrieron misteriosos accidentes. Johan Gabriel, un joven corresponsal de la CNN, enviaba preocupado sus reportes sobre la brutalidad de la nueva clase dirigente, pero nunca le publicaron las notas. Consternado llamó al editor en jefe de CNN y nunca le pusieron cuidado. Recién en 1992 Estados Unidos se comprometió públicamente a no enviar más dinero ni armamento a Afganistán, donde acababa de comenzar una nueva guerra civil entre sus antiguos aliados, los religiosos, pero por supuesto las palabras se las lleva el viento. Para 1996, durante la presidencia de Bill Clinton, el Estado Islámico de Afganistán seguía conectado con la CIA, y no solo con la CIA, sino que también con el Mossad, el servicio de inteligencia israelí, y ambas agencias ayudaban a los mujahidín a enfrentarse. Desde la primera guerra del Golfo, los Bush y Bin Laden comenzaron a actuar una enemistad completamente fingida. Consiguieron que Arabia Saudita le retirara el pasaporte a Bin Laden, que ya había atacado blancos estadounidenses en Arabia Saudita. Bin Laden se exilió en Sudán y posteriormente vuelve a Afganistán, donde pasa a integrar parte del gobierno talibán. En cualquiera de estos puntos de Estados Unidos podría haber intercedido para detenerlo, pero no lo hizo. En el 97 y en el 98 se sucederían atentados, por ejemplo, de la embajada estadounidense en Kenia, donde Bin Laden atacó a Estados Unidos con las mismas armas que los proveyó gratuitamente Estados Unidos años atrás. Vladimir Putin, quien supuestamente se viste como líder de una alternativa geopolítica, permitió que las tropas estadounidenses pisen suelo ruso, camino a hacer la guerra directamente en Afganistán, 20 años de ocupación. También se habla del tráfico de opio a los Estados Unidos en esa época. La posterior guerra de Irak, aún más catastrófica, fueron aprobadas por el presidente del Consejo de Relaciones Exteriores del Senado, el demócrata John Biden, una ayuda indispensable para George Bush, y por eso mutuamente se condecoraron y se rinden honores. Básicamente, Bin Laden no era solo un hombre de confianza de los republicanos, era literalmente un socio comercial de la familia Bush. Si les ha gustado el video, pueden darle like, pueden dejar sus comentarios para profundizar más sobre este tema y pueden compartirlo en sus redes. Hasta el próximo video, amigos.